La iluminación audiovisual, conociendo la luz. Partamos diciendo que la luz nosotros la vemos blanca, pero realmente la luz se descompone en un espectro visible de colores que van desde el azul hasta el rojo. Por debajo del azul están los ultravioletas, por encima del rojo pues están los infrarrojos que no vemos. La luz nosotros a nivel audiovisual pues la podemos medir y hablamos de la medición de la luz a partir de dos elementos. Una que es la temperatura del color y el otro elemento que tiene que ver con dispositivos como el exposímetro que busca medir la intensidad de la luz. Cuando hablamos de la temperatura del color no hablamos de calor, hablamos de la incidencia del color de acuerdo a la fuente lumínica y se mide en grados Kelvin. Cuando la fuente lumínica es muy pequeña, una vela en grados Kelvin corresponde a 1850 grados Kelvin y nos da una sensación lumínica anaranjada, rojiza en la escena. Cuando trabajamos con bombillas amarillas de la casa normalmente que corresponden a 3600 grados Kelvin nos dan esa sensación amarillosa. Cuando trabajamos con luces a 5600 grados Kelvin los colores se ven blancos, o sea, realmente el color como es. A 8000 a 20000 grados Kelvin, que generalmente se da con un sol al mediodía, pues la sensación de color lumínico es azuloso. Nosotros con la luz también tenemos unas funciones básicas de la luz. Nos pueden orientar a nivel de espacio, o sea, el objeto está encima, entonces luces y sombras, o también nos pueden dar una orientación de tiempo, a qué horas esta imagen, pues una hora como en la mañana, orientación temporal, o también mediante la luz nos pueden dar una orientación de acuerdo al objeto, una orientación táctil, de textura. Esas son las funciones básicas con las que yo trabajo en la luz. Pero a nivel narrativo yo también puedo tener unas funciones narrativas con la luz. ¿Cuáles son? Pues ambientar. Entonces con la luz la primera función es ambientar un espacio. O yo también puedo jugar con luces y sombras para predecir. Entonces hablamos de función narrativa predictiva de la luz cuando trabajamos con la sombra y con la luz a nivel narrativo. O mediante la distorsión de la luz podemos también generar una función narrativa más dramática. La iluminación audiovisual, principios básicos. Hablamos que hay 4 principios básicos: la calidad de la luz, la dirección de la luz, la cobertura de la luz y la intensidad de la luz. Con estos principios básicos uno comienza su proceso de iluminación. Cuando vamos a comenzar con el proceso de iluminación, después de conocer pues todo lo que hemos visto a nivel de la luz, que es la esencia, que es la materia prima de la iluminación, pues nosotros nos debemos responder a los principios de la iluminación, y estos principios de alguna manera parten de respondernos a las preguntas que vienen de precisamente estas propiedades de las que estamos hablando, de la calidad de la luz, de la dirección de la luz, de qué tanto en la cobertura se va a trabajar con la luz y en qué intensidad. Básicamente es el punto inicial para yo comenzar con el proceso de cualquier proyecto audiovisual desde el punto de vista de la iluminación. Calidad de la luz. De acuerdo a la calidad de la luz, nosotros podemos trabajar con dos tipos de luces. Luces duras, que nos van a generar sombras fuertes, y luces blandas, que nos van a generar luces suaves, sombras suaves, y entonces se vuelve más difusa. En el momento en que uno define, entonces con qué tipo de luz voy a trabajar, para la escena que voy a grabar, si una luz dura o una luz blanda, defino en qué punto voy a ubicar la luz. Y ese punto, esa direccionalidad,
pues se trabaja en dos sentidos. En el sentido horizontal, o sea, dónde voy a colocar la luz y a qué altura voy a colocar la luz. De ahí viene el tema del reloj de la iluminación. Les voy a mostrar cómo funciona el reloj de la iluminación. El reloj de la iluminación entonces tiene que ver con la dirección de la luz, y de acuerdo a la dirección de la luz yo lo voy a trabajar en dos sentidos. En un sentido de ubicación horizontal, o sea, de acuerdo a donde yo ponga la luz, y entonces de acuerdo a eso, pues entonces vemos en el ejercicio qué va sucediendo a nivel del objeto del sujeto en la medida en que yo voy poniendo la luz en un punto distinto. Se dice que cuando yo coloco la cámara, que es lo primero que debo hacer, cámara y sujeto, antes de empezar a iluminar, yo debo ubicar la cámara y el sujeto y el encuadre, pues empiezo a ubicar las luces. Y en ese punto donde yo ubique la cámara son las 6. Entonces en el ejercicio vamos viendo, de acuerdo a esas ubicaciones, cómo los objetos, los elementos, los rostros se van transformando de acuerdo a ese juego de luces y sombras. Es muy importante tener en cuenta que del punto 9 al 3, o sea, hablamos 10, 11, 12, 1, 2, hablamos de luces traseras, ¿sí?, que se utilizan precisamente para resaltar contornos del objeto o del sujeto. Ubicamos la luz y también la definimos a qué altura. Entonces, de acuerdo a la altura, en ese punto donde ubicamos la cámara, a esa altura de la cámara, que generalmente es a la altura de los ojos, hablamos del punto 9. O sea que la cámara, de acuerdo al reloj de la iluminación, si colocamos la luz ahí, estaríamos hablando de un 6 en ubicación a una altura 9. Igual, a medida que vamos subiendo la luz, la altura de la luz, pues se van generando unos efectos. A partir del 12 hasta el 6 hablamos de luces traseras que se utilizan para resaltar contornos. Entonces, de acuerdo a esa altura y a esa ubicación, pues yo busco cuál es la mejor ubicación. Del 3 al 6 generalmente son luces bajas que resaltan un poco el cuerpo, ¿sí? Del 12 al 3 resaltan más el contorno superior, que también es muy importante. Uno define qué tanto voy a abarcar con la luz. Ahí está la cobertura de la luz, porque no todo uno lo quiere iluminar durante todo el momento, sino algunos puntos específicos. Entonces se trabaja la cobertura de la luz. Cuando hablamos de cobertura de la luz, pues hablamos exactamente de qué quiero yo abarcar con la luz para resaltarlo con respecto a los demás objetos. Es muy importante porque recuerden que de esta manera uno logra dar información específica sobre un objeto o sobre un sujeto. ¿Con qué intensidad vamos a trabajar la luz? Que se vea más fuerte en un lado que en otro, que se vea más fuerte atrás o adelante, que se vea la luz que se va degradando a través del pasillo. Todo eso se trabaja en el tema de la intensidad de la luz. Con la intensidad de la luz, además, pues ayudamos a reforzar todo ese concepto de la profundidad en la imagen. Recuerden que la profundidad se logra con la perspectiva, con la luz, con el color y con la relación figura-fondo.